Bienvenida o bienvenido a este curso de ecografía clínica. En este tema vamos a abordar un modo particular de representación de imagen de ultrasonido que conocemos como el modo Doppler, en honor a Christian Andreas Doppler, el descubridor del efecto del sonido al impactar con estructuras en movimiento. ¿Por qué vamos a utilizar este método? Porque este modo nos permite conocer la velocidad y el sentido del flujo que existe dentro del cuerpo. Estas son variables que desde el punto de vista de la hemodinámica son muy interesantes. Bien, vamos a hablar de fundamentos del efecto Doppler y vamos a ver los diferentes modos de representación del efecto Doppler. Bien, a todos nos suena un poco el experimento de una ambulancia que se desplaza y en función de la localización del observador, si el observador está donde la ambulancia se está acercando, el sonido sonará de una forma diferente a si la ambulancia se aleja de nosotros. Esto es porque el sonido que impacta contra el cuerpo en movimiento, en este caso la ambulancia, cambia de frecuencia al devolvernos el eco. Y ese cambio de frecuencia en el aparato del ultrasonido lo puede medir y nos puede dar una idea de la velocidad o del sentido del flujo. Bien, los cuerpos que se alejan producen sonidos de una frecuencia menor y los cuerpos que se acercan a nosotros devuelven un sonido de frecuencia mayor. Esto ocurre, por ejemplo, en el cuerpo que vamos a ver en el cuerpo humano. Ese cuerpo en movimiento es el hematíe, el glóbulo rojo. Cuando el glóbulo rojo se acerca hacia el transductor, va a producir una variación Doppler de esa frecuencia positiva. Mientras que el hematíe que se aleja del transductor va a producir una variación Doppler, va a producir una disminución de la frecuencia relativa del sonido, va a hacer una variación Doppler negativa. Bien. En cuanto a esto, también tenemos que tener en cuenta esa posición relativa del observador. Aquí tenemos dibujado una estructura de una vena en la que al insonar vamos a producir un ángulo de insonación Doppler. Y este ángulo va a influir la velocidad máxima que vamos a poder detectar y cuál va a ser el sentido o cómo va a estar representado el flujo en la pantalla. Lo ideal es insonar de forma completamente paralela al fluido, es decir, ver que el fluido se nos acerca o se nos aleja. Y eso a veces es difícil. En el cuerpo humano, prácticamente, exceptuando en la vena porta, en alguna vena del cerebro o en el corazón, la mayor parte de estructuras quedan de una forma en la que no podemos obtener un ángulo completamente paralelo. Bien, esto ¿cómo podemos acercarnos a ese ángulo ideal? Podemos modificar la posición de la sonda o podemos modificar también dentro del ordenador del ecógrafo. Le podemos decir que obtenga la imagen en un ángulo diferente al inicial. Nosotros tenemos aquí una imagen de un Doppler pulsado a nivel de la vena porta en el que podemos corregir ese ángulo de insonación, esa pequeña muesca, ese pequeño cursor que hay a través de la caja del ROI, de donde estamos interrogando en el Doppler, se puede angular. Este ángulo no debe ser mayor de los 60 grados, porque la capacidad de distinción entre la intensidad, o sea, entre la velocidad y el sentido de flujo se pierde. Si es menos de 60 grados, generalmente el equipo de ecografía nos lo advierte, ¿no? Viene en alguna parte, aparece el ángulo y por encima de los 60 grados o pita o aparece dispuesto de otro color. Bien, en un esquema en el que vamos a insonar un cuerpo en movimiento desde diferentes ángulos, en este caso va a ser el hematíe, que tiene una dirección, siempre va a tener la misma dirección dentro de la vena, pero al describir una parábola, en función de dónde estemos interrogando ese flujo
si estamos al inicio, donde vemos cómo se acercan hacia nosotros los hematíes, esto va a producir una deflexión positiva por encima de la línea de base, representada como azul en la pantalla de abajo. Y vamos a poder ver de una forma más intensa esa variación positiva del Doppler. Sin embargo, si nos colocamos prácticamente perpendiculares al flujo, lo que vamos a obtener es una línea plana. No vamos a poder capturar esa variación positiva del Doppler y por lo tanto no vamos a poder calcular la velocidad de forma apropiada. Si os fijáis, el ángulo del Doppler es exactamente 90 grados en este caso. Ese es el problema de tener que depender de un ángulo inferior a 60 grados. Si nos colocamos en una zona posterior de forma que el cuerpo, el hematíes, se aleja de nosotros, lo que vamos a ver es, como en el principio, una deflexión negativa en este caso, porque la variación Doppler es negativa, pero somos capaces de capturar esa diferencia, esa variación en toda su extensión, y la velocidad la vamos a poder medir mejor. Bien, ¿qué modos de Doppler existen? Existen varios, luego hay alguno más que hablaremos cuando estudiemos la cardiología. El Doppler pulsado es la forma en la que hemos estado viendo hasta ahora representado, vamos a ahondar un poquito más en adelante. Tenemos el Doppler color, en el que codificaremos el flujo dentro de una pequeña región de la imagen en colores en función de si se aleja o si se acerca del transductor. Y el Doppler continuo es una forma en la que estamos interrogando de forma continuada, algo parecido al modo M, en el que vamos a poder medir velocidades sin límite de velocidad. Bien, empecemos por el Doppler pulsado. El Doppler pulsado es una representación espectral en una gráfica del sentido y la velocidad de un flujo. Aquí vemos un flujo de una vena en el que tenemos una línea de base y una escala de velocidad. Por encima la velocidad es positiva, por debajo la velocidad es negativa. Aquí vemos una escala de tiempo en el que a lo largo de ese tiempo vemos cómo se modifica la velocidad y el sentido de ese flujo. Todo el flujo que queda por encima de esa línea de base es flujo que se acerca hacia nuestra sonda, mientras que el flujo que queda en la parte inferior es flujo que se aleja de la sonda. Este límite, el límite de detección, es el límite de Nyquist. Por encima de este límite no somos capaces de deducir la velocidad real del flujo. Son flujos que probablemente sean más veloces de lo que podemos medir con esa escala. Bien, ¿y cómo podemos modificar esa escala? Realmente, cuando estamos interrogando con el Doppler, interrogamos el Doppler pulsado en un punto concreto de la anatomía. En la pantalla lo vamos a ver reflejado como una especie de cajita, con una línea en la imagen en modo B, y el aparato va emitiendo pulsos de ultrasonidos y va recibiendo ecos en una frecuencia que llamamos frecuencia de repetición de pulsos, o PRF en inglés, Pulse Repeating Frequency. A mayor PRF, a mayor frecuencia de repetición de pulsos, vamos a ser capaces de detectar velocidades mayores, pero las velocidades pequeñas pueden estar menos representadas. Si queremos interrogar un flujo lento y la escala es inapropiadamente alta, ese flujo lento puede que no seamos capaces de diferenciar sus variaciones. Si por el contrario estamos interrogando un flujo muy rápido con una escala inapropiadamente alta, no vamos a ser capaces de distinguir la velocidad real ni la variación Doppler real. Bien, la variación que podemos obtener, la máxima velocidad, tiene un límite. El límite en el Doppler pulsado puede estar en torno a 2,5 metros por segundo de velocidad, y por encima de este límite es un límite absoluto en el que ya no vamos a poder detectar los cambios de velocidad. Bien, el Doppler color es una forma de Doppler pulsado en la que en una caja, en un ROI determinado en la imagen de 2D, en la imagen del modo B, nos va a representar los flujos y el sentido
de una forma colorimétrica. No vamos a poder saber la velocidad total, la velocidad exacta de cada punto, pero vamos a tener una idea de si hay flujo a través de una zona y si el flujo se acerca o se aleja de nosotros. Aquí tenemos codificado, en este corte del corazón vemos diferentes válvulas y flujos que vienen codificados en azul si se alejan del transductor y en rojo si se acercan al transductor. Hay unos tonos un poco mayores o más oscuros o más claros de azul o de rojo, pero no somos capaces de saber la velocidad de cada uno de esos puntos. No lo tenemos bien representado de una forma muy cuantitativa. Bien, cuando hay un flujo que excede esa velocidad, ese límite, vamos a ver un flujo codificado con un tono turquesa, anaranjado. No vamos a saber muy bien el sentido de ese flujo, ¿vale? Y esto es un poco por el mismo problema que ocurre en el Doppler pulsado. Hay un límite de detección, ese es el límite de Nyquist, que depende de la frecuencia de repetición de pulsos. Podemos modificarla para obtener una imagen con una escala mayor o menor en función de que el flujo que queramos ver sea más rápido o más lento. Si, por ejemplo, queremos detectar el color de un flujo en una vena en la que el flujo sea muy lento, si utilizamos una frecuencia de repetición de pulsos inapropiadamente alta, no vamos a obtener una señal de color, aunque realmente exista flujo. Por el contrario, si obtenemos un flujo muy rápido, como puede ser en una carótida, con una imagen, con una frecuencia de repetición de pulsos inapropiadamente baja, vamos a ver una imagen con este artefacto al superar el límite de Nyquist que vamos a conocer con el nombre de aliasing. Bien, hay una variación de esta modalidad de Doppler que se llama Doppler energía, en la que no se codifica el sentido del flujo. Todo flujo viene codificado del mismo color, de forma que nos es muy útil a la hora de distinguir si hay o no hay flujo. Aquí tenemos una imagen de una muñeca en la que vemos el flujo representado siempre en el mismo color. Así somos mucho más sensibles a la hora de detectar el flujo o flujos de velocidades menores. Bien, ¿qué ocurre cuando tenemos que medir una velocidad mayor a ese límite absoluto de 2,5 metros por segundo aproximadamente? Tendremos que utilizar el Doppler continuo. El Doppler continuo no tiene un límite de velocidad. Podemos medir velocidades hasta el infinito. Vamos a interrogar con dos cristales, un cristal continuamente emitiendo y un cristal continuamente recibiendo ecos, al igual que en el modo M. El ángulo en este caso es fundamental. Solo podemos interrogar flujos que estén correctamente y completamente alineados con el haz que vamos a utilizar del Doppler continuo. Y en vez de dibujarnos una gráfica o una imagen como una recta, el Doppler continuo nos va a mostrar un mapa de puntos en una especie de volumen de muestra en el que cada punto es la velocidad individual de cada uno de los hematíes que atraviesan esa línea. De forma que obtenemos una imagen mucho más precisa y sin límite de velocidad a la hora de poder interrogar el flujo que ocurre a través de esa línea en la que estamos utilizando el Doppler continuo. Bien, esto es un poco los fundamentos del Doppler que vamos a utilizar cuando utilicemos este modo de ecografía clínica.